En la porción que se llama Matot y Masei, que significa tribus y jornadas, que va desde Números capítulo 30, verso 2 al capítulo 36, verso 13, vamos a tener diversos temas para profundizar y estudiar. Pero me gustaría enfocarme en el capítulo 35, que habla sobre las ciudades levíticas, en donde vamos a ver que nos va a hablar de que Israel, cuando tome la tierra prometida, tiene que apartar, cada tribu tiene que apartar 48 ciudades para los levitas, en donde 6 de esas ciudades van a ser ciudades de refugio. Pero hay algo que llama mucho la atención al leer la instrucción sobre las ciudades levíticas, que en el verso 3 al 5 se menciona de que cada tribu va a tener que dar una ciudad o más ciudades, todo dependiendo de si recibió mucha heredad o no. Cada ciudad que se le dé a los levitas no solo va a ser la ciudad en sí, sino que también tiene que tener un égido o podemos decir un área perimetral que va a constar de 2 divisiones, en donde vamos a tener la primera división de ese perímetro, que es desde la muralla de la ciudad hasta una distancia de un codo, que son aproximadamente entre 450 y 500 metros, que es un espacio que van a tener los levitas. Y no solo eso, sino que a partir de esos 500 metros o 450 metros, van a tener una distancia de 2000 codos adicional, o sea, un total de 3000 codos, que va a ser alrededor de entre 1,5 kilómetros aproximadamente, kilómetro 400 de 400 metros, digo, pero para que tengamos una idea, vamos a poner un número redondo: 1500 metros, o sea, 1,5 kilómetros va a tener de, podemos decir, égido o de área perimetral cada ciudad. Ahora la pregunta es, ¿para qué o por qué se les entrega no solamente la ciudad, sino que también este área alrededor de la misma? Y esto es bien interesante porque cuando buscamos un poquito más de información y más que nada en la opinión de los sabios, encontré este pequeño diagrama de 3 opiniones de los sabios de Israel con respecto a cómo se verían estas ciudades desde arriba, en donde la ciudad va a estar al centro y alrededor va a tener estos 1000 codos cuadrados alrededor, que son tierra abierta, o sea, tierra que no se puede cultivar, tierra que no se puede usar para beneficio propio, sino que los sabios nos enseñan que se usaba para alimentar al ganado, ya sea de crianza o puede ser también el ganado de trabajo, y no solo eso, sino que también servía para embellecer la ciudad. Y por fuera de estos 1000 codos cuadrados se encuentra una área de 2000 codos cuadrados, que estos sí eran usados por los levitas como campos cultivables y principalmente viñedos, o también para la cría del ganado. Y esto es bien interesante porque la pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué? ¿Y por qué tanta tierra? Recuerden, son alrededor de 1500 metros o 1,5 kilómetros cuadrado alrededor de toda la ciudad, o sea, es muchísimo campo y campo productivo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué se les da tanta tierra? Hay algo bien interesante que cuando nosotros analizamos y seguimos profundizando un poquito más, nos vamos a dar cuenta que este territorio que se le da adicional es para garantizar el sustento de los levitas y su familia. Pero llama mucho la atención lo grande que es la superficie, y aquí va a entrar en juego algo que muchas veces nosotros no consideramos al estudiar las escrituras. Si vamos a la metodología de estudio, nos vamos a centrar en el contexto del templo. Algo que, como yo les digo, nunca se nos hubiera ocurrido prestar atención al templo y a las ciudades levíticas. ¿Por qué? Porque en estas ciudades no solamente lo que se producía en estos campos alrededor de la ciudad levítica servía para el sustento de los levitas, sino que también se proveía de los insumos necesarios para el templo. Recuerden que el templo necesitaba de animales para las ofrendas, harina para las ofrendas, es decir, granos. No solamente eso, sino que también
uvas, viñedo, necesitaban el vino, familia, que era producido por los levitas. Y ahora entendemos por qué era la superficie tan grande. Porque mucho de la producción que se hacía se tenía o se derivaba al templo para el servicio. Y eso es algo bien interesante, porque no lo considerábamos. Y ahora la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué tiene que ser de los levitas? Es algo bien interesante, ya que los levitas iban a llevar o iban a cosechar o iban a cultivar o iban a cuidar los animales o iban a hacer el vino conforme a lo que dicen las escrituras. Y lo iban a hacer de una forma que sea apto, kosher, para el funcionamiento del templo. Un ejemplo, cuando hablamos de la gavilla del Homer, cuando lo leemos en la Mishnah nos vamos a dar cuenta que el tribunal, la Corte Suprema, envía a los enviados a buscar la gavilla a los campos ya preseleccionados, dice la Mishnah. Y eso tiene que ver con estos campos de los levitas en donde se cultivaba la cebada. Entonces se seleccionaba la mejor gavilla de ese campo, se cortaba y se llevaba y se hacía la harina para el conteo del Homer. Y así sucede con todo, familia. Porque, por ejemplo, en la ofrenda tamid, en la ofrenda continua, ¿cuál es la ofrenda? Es 2 corderos de un año, sin defectos, perfectos, que se tenían que poner en el altar, uno por la mañana y el otro por la tarde. Y ahora esto es bien interesante. ¿De dónde provienen estos animalitos? De los campos de los levitas, ya que ellos criaban estos animales conforme a lo que dice la escritura y más que nada también ellos se procuraban de que todos los insumos que llegaran al templo no estuvieran en contacto con contaminación, con muerte, por ejemplo. Entonces, ahora entendemos lo importante que eran estas ciudades levíticas, no solo para el refugio de un asesino o de un homicida por accidente, sino que también era para el sustento de los levitas y también para proveer insumos al templo. Por eso quiero invitarte a que estudies más del templo, que te suscribas a tesorosdeltemplo.com y te unas al grupo de metodología a través de este QR que está aquí. Te puedes unir y seguir estudiando más del templo y del contexto bíblico. Nos vemos, familia, en la próxima cápsula. Shalom.